Barreno de las Ánimas. Me aventuré a cruzar el Barreno de Michoacán, que es una elevación donde antes hubo una pirámide. Se me hizo tarde y me dispuse a cruzarlo justo cuando la noche ya no prometía nada bueno. Apenas di los primeros pasos cuando escuché a un viejo decir desde la sombra: La noche es traicionera cuando el alma anda sola. Era un señor que en el pueblo era conocido como Don Felipe. Por muchos, yo sabía que era el anciano más conocido del pueblo, con su chamarra vieja y el sombrero que me habían dicho que nunca se quitaba. Y me dijo que caminaba conmigo, para que el camino no me agarrara desprevenido. Avanzamos, y el viento silbaba nombres que no eran nuestros. La tierra vibraba bajo las botas, como si algo respirara debajo. A un cuarto del Barreno, escuchamos pasos detrás, pero ninguno de los dos volteó. Yo quería correr, pero Don Felipe me detuvo del brazo con un gesto firme. Si aceleras, lo que viene detrás también, murmuró. Sentí un frío extraño entre los omóplatos, como si alguien me soplara directo en la nuca. La oscuridad se cerró más y sentí que el Barreno se estrechó, como empujándonos hacia adelante. Don Felipe empezó a contar historias de los que no lograron cruzar, diciendo que el purgatorio también tenía caminos y que algunas ánimas se sabían de memoria. A mitad del Barreno vi figuras entre los mezquites, sombras humanas que avanzaban sin pisadas, medio encorvadas. Un ruido nos alcanzó rápidamente. Era el de una carreta invisible que pasó rechinando junto a nosotros. Más adelante, al pasar junto a una jacaranda, arriba se oyó un lamento, como si alguien colgara de una rama. No veas directo, dijo Don Felipe. Nomás déjalos pasar o estar. El viento cambió, movió unas nubes y apagó la luna por completo. Por instinto volteé y vi un bulto negro arrastrándose detrás de nosotros con la forma de un hombre sin cabeza. El miedo me hizo tropezar y al caer sentí dedos fríos intentando levantarme. Don Felipe me jaló del brazo con una fuerza que no pensé que tuviera. Eso no es de este mundo, dijo. A lo lejos se escuchó un relincho metálico, como si un caballo tuviera un hierro en la garganta. El camino tembló. Las sombras se quedaron alineadas a los lados del Barreno, mirándonos, sin moverse. De pronto mis piernas no respondían normal. Avanzaba temblando. ¿Por qué me acompaña?, le pregunté. Él no respondió. Solo respiró hondo y me sonrió. Entonces llegamos al final del Barreno. Don Felipe levantó el brazo y señaló hacia el otro extremo. Sobre la loma, un jinete oscuro nos observaba. El caballo tenía los ojos encendidos como brasas, y cada respiro sonaba como un fuelle ardiendo por dentro. El jinete levantó la cabeza, aunque no podía verle el rostro. Don Felipe dijo en voz baja: ¿Por qué este tramo no lo cruza solo? ¿O el que te lleva es él? Me volteé para pedirle que corriera, pero Don Felipe ya no estaba. Solo quedaban sus huellas, marcadas hacia el Barreno, como si hubiera regresado. Me quedé helado. Un viento fuerte parecía empujarme hacia la salida, y mientras el cerro se quedaba en silencio, escuché su voz detrás de mí, suave, triste y ahora ya familiar, diciendo: Hasta aquí te pude acompañar. Cuando llegué al pueblo conté lo que pasó. Nadie se sorprendió. Solo me dijeron que Don Felipe estaba enterrado desde hacía 2 años. La última vuelta por la Rumorosa. Julián tomó la carretera de la Rumorosa pasada la medianoche. El viento golpeaba las rocas como si respiraran, y cada curva parecía más estrecha que la anterior. Recordó lo que el mecánico de la gasolinera le había dicho antes de salir. Aquí nadie viaja realmente solo. En ese momento le pareció una broma, pero al ver la neblina cerrándose sobre la carretera, ya no sonaba tan gracioso. Adelante, sobre el acotamiento, unas luces parecían pedir ayuda. Mientras se orillaba, la neblina tapó las luces. Al llegar al punto exacto, no había nada. Ni un carro, ni marcas de llantas, ni huellas en la grava. En la siguiente curva, un hombre de gabardina apareció en la orilla del acotamiento. No hizo señas de aventón, solo levantó la mano como advirtiéndole algo. Julián frenó, volteó y el hombre ya no estaba. Pensó en bajarse, pero sintió un aliento detrás de su nuca, como si alguien estuviera sentado atrás de él. Miró el retrovisor y le tranquilizó ver la cabina vacía. La neblina formó un corredor estrecho,
como si lo obligara a seguir. Recordó historias de traileros que decían que la rumorosa presta compañía cuando uno va cansado o solo. El camino se hundía y subía sin aviso. Entre los riscos vio siluetas quietas, como personas formadas viendo pasar a los conductores. Cuando volvió a mirar, estaban más adelante, sin haber caminado. Una sombra alta se movía al mismo ritmo que su camioneta, deslizándose entre los peñascos. De pronto, vio un rostro reflejado en la ventana. Estaba muy cerca, respirando igual que él, imitando cada exhalación. No pudo evitar soltar un grito. Después, el rostro reflejado desapareció. En un tramo recto, un tráiler apareció de lleno sin luces, enorme, directo hacia él. Julián giró el volante con fuerza. Sintió como las llantas perdían agarre. Cuando logró estabilizar el vehículo, no había tráiler, ni luces, ni ruido. Solo el motor de la camioneta ladrando nervioso. Algo golpeó la parte trasera de la camioneta fuerte, como si algo pesado hubiera caído encima. El tablero comenzó a parpadear. Voces mezcladas, cortadas, murmuraban junto a su oído. No era un idioma, eran sonidos de garganta, secos, como si alguien intentara hablar sin pulmones. El interior se llenó de olor a motor quemado. Aunque las agujas marcaban temperatura normal, la camioneta se apagó por completo. Silencio. Pero de repente, un golpe seco se sintió en la ventanilla de su lado. El vidrio vibró y se sentía que algo empujaba desde fuera, como si alguien hubiera apoyado la frente del otro lado. Encendió la lámpara del celular. Cuando la luz cayó sobre el asiento trasero, había una silueta encorvada ahí, como alguien sentado esperando. Parpadeó. La silueta se diluyó, como si fuera humo. La camioneta se encendió sola de nuevo. Las luces delanteras iluminaron una parte del camino que parecía recién abierta entre la neblina. Julián aceleró sin pensarlo. El viento golpeaba más fuerte, como si empujara la camioneta de lado a lado. A lo lejos, vio unas luces detrás de él. Una camioneta familiar venía acercándose. En el tramo iluminado la camioneta se emparejó. Julián giró para ver quién conducía y casi soltó el volante. Dentro iban 4 personas. Un hombre, una mujer y 2 niños, todos con el cuello abierto, destrozado, como si algo hubiera explotado dentro de ellos. Los 4 levantaron la mano al mismo tiempo, despidiéndose. La camioneta se desvió hacia la barrera metálica y se estrelló con fuerza. Pero no hubo sonido, nada, ni un golpe, ni metal doblándose, ni cristales. Se desintegró en silencio, como si nunca hubiera existido. Julián salió disparado hacia la salida del tramo peligroso. Cuando por fin vio las primeras luces del pueblo, frenó de golpe. Bajó del vehículo tambaleándose y vomitó hasta que le ardió la garganta. Cuando levantó la vista, jadeando, vio a unos metros una figura parada bajo un poste apagado. El hombre de la gabardina. Levantó la mano otra vez, exactamente igual que la familia sin cabeza. Y luego, simplemente, desapareció en el aire caliente de la madrugada. Julián no volvió a manejar de noche, y cada vez que escucha un motor pasando detrás de él, siente ese mismo aliento frío en la nuca, como si alguien todavía viajara con él. La niña de terminal aérea. Trabajo como vigilante nocturno en el metro, en la estación terminal aérea. A esa hora los pasillos se sienten más largos y vacíos. El eco al caminar no suena como pasos. Suena como si algo caminara por debajo de los túneles. En el cambio de turno, un compañero me dijo rehuyéndome la mirada: En esta estación de noche nadie anda solo, aunque creas que sí. Me reí para no sentirme nervioso, pero me lo llevé en la cabeza toda la noche. Empecé mi ronda como siempre. Accesos, cámaras, bitácora, todo normal, hasta que, en la curva del pasillo, vi una sombra bajita asomarse y esconderse como si jugara. A esa hora no debía haber nadie en la estación, y si alguien se encontraba en la zona de los andenes o vías es bastante peligroso. Así que fui de inmediato a ver. Al llegar al andén, una pelota amarilla rodó desde el túnel y golpeó mi bota. Estaba limpia, nueva. Pensé que algún niño quedó encerrado. Revisé columnas, escaleras, llamé varias veces. Nada. Pero escuché pasos cortos, rápidos, como de un niño corriendo descalzo por el andén vacío.
Decidí seguirlos hasta el túnel auxiliar, y aunque sabía que no debía estar ahí sin apoyo, mientras bajaba recordé lo que dicen los de limpieza. Esa niña solo se aparece cuando alguien trae la cabeza quebrada. Y esa semana yo andaba mal. Al entrar al túnel, escuché risas cortadas, como atoradas en la garganta. La puerta del cuarto de mantenimiento estaba entreabierta. Una figura bajita se asomaba y desaparecía. Cuando me acerqué más, la puerta se abrió sola, despacio, invitándome. No sé cómo llegó ahí, pero de nuevo vi la pelota amarilla y esta rodó sola y se metió al cuarto. Ahí estaba ella, de espaldas, mirando a una esquina vacía. ¿No has visto a mi mamá? Preguntó sin voltear. Su voz sonaba doble, como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Empezó a girar la cabeza muy despacio. Demasiado. La mitad de su rostro parecía inacabada, como si alguien la hubiera dejado a medias, como mal dibujada. Dio un paso hacia mí, y la pelota se detuvo entre nosotros. Sentí dedos pequeños agarrándome la chamarra desde atrás, jalándome hacia adentro. Quise moverme, pero más pasos, chiquitos, empezaron a correr a mi alrededor. Sentía ligeros empujones, cercándome. No me di cuenta en ese momento, pero yo gemía de miedo. Cuando sentí unos dedos fríos que me tomaban los tobillos, empecé a gritar. La niña extendió la mano hacia el piso y dijo: «Sí sabes». Los dedos seguían trepando por mis piernas. Me solté a golpes, pateando el marco y el suelo. Al soltarme, alcancé a patear la pelota y la lancé al fondo del cuarto. El golpe sonó como si hubiera rebotado contra algo grande, algo que no podía ver. Aproveché para correr. No pensé, no miré. Los pasos detrás de mí sonaban rápidos, como si algo pequeño me siguiera. La niña gritó, un sonido ahogado que vibraba en el concreto. Subí las escaleras temblando, casi cayéndome, sintiendo su respiración en mi nuca todo el tiempo. Corrí hacia los torniquetes sin voltear, porque sentía que si lo hacía, una mano pequeña me agarraría del tobillo. Cuando por fin llegué arriba, me apoyé en una pared, temblando. Las fuerzas ya no me dieron para irme a encerrar en la jefatura de estación. Entonces la pelota amarilla rodó desde las escaleras. Sola, limpia, igual que al principio. Y una voz infantil que provenía del fondo del túnel dijo: «Ya sabes». Esta noche escuchamos de ánimas que protegen, espíritus que reclaman y presencias que todavía buscan compañía. Si tú también has visto algo que no debía estar ahí, escríbenos a narracionesnegras@gmail.com. Suscríbete, deja tu like y recuerda, no todos los caminos los caminas solo. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.